Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, Señor, sobre todos los que estamos aquí presentes, sobre la iglesia que está conectada. Derrama de tu gloria, que podamos alabarte en espíritu y en verdad. Sopla, Señor, un viento de cambio en nuestro corazón. Bendito seas, Jesús. Danos de tu gloria, danos de tu poder, danos de tu misericordia, Señor. Que podamos tener un encuentro personal contigo, que hoy sea el día de la salvación. Bendito seas, Señor. Ves el mundo quebrantado y el mar que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo. Y algo nuevo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Sería bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno, Él es digno. Del poder y la gloria es digno. Será digno de honor. Él es Dios el Padre, sí nos ama. Amén. Y su Espíritu nos guía. Y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Amén. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Amén. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, de toda lengua y región, ha formado su reino, su pueblo con él también reinará. Él es digno, Él es digno. Del poder y la gloria eres digno. Él es digno, Él es digno.
sea digno de honor. Él es digno, Él es digno, Él es. Sí, Señor, solamente Él es digno, bendito eres. Gracias, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres el Rey de la Gloria. Ante ti se doblará toda rodilla. Si no lo hacemos en el momento de que nos has salvado, lo haremos en el momento en que veremos que estamos condenados. Pero toda rodilla se doblará. En un juicio o en el otro, se doblará toda rodilla ante tu majestad, bendito Rey de la Gloria. Él es digno del poder y la gloria, eres digno. Él es el único que fue hallado justo para abrir el libro. Bendito eres tú, glorioso Rey. Te damos gracias por otro día que podemos encontrarnos aquí, viendo este tema maravilloso como vemos cada día. Y yo les pido, hermanos, que no se queden con dudas, si tienen preguntas para hacer, si tienen inquietud acerca de alguno de los textos que vemos, que no se queden con dudas, porque el Señor viene para libertarnos de todo. La persona que es realmente libre es cuando estamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, y eso es una maravilla, porque Juan recibió esta revelación estando en la cárcel en una isla solo. Es decir, no estaba solo, estaba más acompañado que nadie. Dice los hechos que cuando los apóstoles estaban en prisión, después de que les pegaban, que estaban en cárceles, en pozos, atados, cantaban salmos y la presencia del Señor estaba ahí. Es decir, no estaban solos, porque Él es digno y Él nos saca del lugar donde estemos. Te pedimos, Señor, en esta tarde que bendigas a Mario, que va a traer esta segunda parte de este hermoso tema que estamos viendo, la evangelización acompañada de señales y milagros. Gracias, Señor, por la vida de Mario. Bendice a la iglesia, bendice a mis padres allá en Argentina, bendice a mi hermano Gerardo allá en Nicaragua y a la iglesia de acá en Estados Unidos y a los que están conectados a través de las redes sociales. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que es nombre que está sobre todo nombre. Hermano Mario, bendiciones, buenas tardes. Amén, buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Y estamos acá una noche más con esta cita preciosa que tenemos con nuestro Señor Dios para aprender cada vez más de su hermosa palabra. Y este estudio bíblico, hermanos, estamos para la segunda parte de este estudio bíblico. Vamos a continuar con, como dice el libro, hay un título que dice el libro de los milagros como confirmación de la palabra predicada. Y se va a basar en dos versículos de Marcos 16, del 14 al 20. Se va a basar en los últimos dos, del 19 y 20. Lo voy a leer. Marcos 16, el 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y si usted estuvo presente acá, habían 5 señales que mencionó el Señor que van a seguir a todos los que creen en Él, que
dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales que hablaba nuestro Señor y se le decía a sus discípulos, que todo aquel que cree en Él y salga al mundo a hablar de su palabra, esas señales le seguirán. El ascenso de Cristo resucitado, hermanos, era muy necesario. Era muy necesario como parte del plan de Dios para la exaltación de su Hijo después de su encarnación y humillación, por medio de las cuales redimió a los creyentes. Él mismo lo decía, es necesario que yo padezca. Era muy necesario, hermanos, que Él viniese, muy necesario que cumpliera su cometido, que se entregara, porque Él se entregó, que padeciera y que fuera, digámoslo, asesinado así en esa cruz. Pero bendito Dios, su palabra es clara y Él resucitó. Él resucitó de los muertos, venciendo a la muerte y permitiéndonos ser salvos por medio de ese inmenso sacrificio que Él cometió. Y el versículo 19 nos dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. De Dios. Veamos qué nos dice Hechos 7:55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban era un discípulo del Señor y él murió apedreado por hablar de su palabra. Aquí está narrando la historia cómo él fue apedreado y fue muerto. Dice el 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron, dejémoslo hasta ahí. Así murió él, hermanos. Pero antes de morir, él levantó sus ojos al cielo y vio a nuestro Señor Jesús a la par de Dios Padre. Así es como los judíos apedreaban a Esteban hasta la muerte por predicar el evangelio, hermanos. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y eso lo hizo. Al poner los ojos al cielo, ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aunque sabemos que Jesús es omnipresente y omnisciente, sabemos que su existencia no se puede imaginar o no se puede él solo en un solo lado estar. Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo.
Su permanencia a la diestra del Padre es una gran garantía para los que anunciamos el Evangelio. Esa permanencia que Él tiene a la diestra de Dios Padre es una inmensa garantía para todos los que anunciamos el Evangelio de Jesús. Si leemos Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único, no hay nadie más, nadie más ahí con Él, no hay nadie más a la diestra de Dios Padre, no hay nadie más que pueda interceder por usted, sino solamente Él. Creyendo en Él, teniendo sus ojos puestos en Él, usted tiene la seguridad de que Él le puede perdonar sus pecados, que le puede dar la oportunidad de una vida eterna a su lado. Si leemos Juan 16:23, Juan 16:23 nos dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. ¿Juan 16 o primera de Juan? Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Tenemos la garantía, hermanos, de la respuesta a nuestra oración, porque todo lo que pidamos en nombre de Jesús, nuestro Dios Padre nos lo dará. Que vaya acorde a la voluntad de Él. Dice el libro: para dirigir la obra inicial de los apóstoles en la tierra, Jesús fijó su residencia física junto a ellos, pero ahora que tendrían que ir por todo el mundo, tenía que estar a la diestra del Padre y por su omnipresencia acompañar a cada uno en su ministerio. Me gustaría que leyéramos ahora Juan 17. Juan 17. Juan 17. Juan 17, 12 y 13. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Aquí está hablando Jesús. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esto decía Jesús cuando él sabía que iba a partir, hermanos.
Él sabía que iba a partir, le pedía a su padre que los cuidara, porque él los cuidaba durante el tiempo que estuvo acá en el mundo, pero ya que él iba de regreso con su padre, él le pedía al padre que los cuidara. Leamos nuevamente Marcos 16, el versículo 20, y dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esta es la confirmación, hermanos, que Jesús partió, pero le pidió a nuestro Señor Dios que cuidara a cada uno de sus discípulos, que los cuidara, que Él iba a estar ahí con ellos, como siempre se los dijo. Él iba a estar con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Esta es una prueba que no se puede negar de que las promesas del Señor son verdaderas para los que obedecen su mandato divino. Este versículo de Marcos 16:20, se los leo nuevamente. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hay tres partes o tres cosas muy importantes en este versículo. El primero dice: ellos salieron y predicaron en todas partes, tal como Él les mandó. El Señor les mandó a que salieran y predicaran su palabra, que predicaran su evangelio. El Señor Jesús les dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es lo importante de este versículo de Marcos 16:20, que ellos le hicieron caso a Jesús, salieron y predicaron en todas partes tal como Él se los mandó. Otra cosa importante: el Señor los ayudó en todo como lo había prometido. En todo como Él lo había prometido, el Señor les ayudó. Él les dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Todos los apóstoles, hermanos, en su nombre echaban fuera demonios. Hablaban nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas esas señales seguían a los apóstoles. El Señor no los abandonó. Él partió a la diestra de Dios Padre, pero Él dejó su Santo Espíritu acá y estaba con el Padre pidiendo por cada uno de ellos. La tercera parte importante de este versículo: la predicación de la palabra era confirmada con las señales que le seguían, las que anteriormente mencioné. Hasta donde sabemos, la Biblia no anunciaba la suspensión o terminación de los milagros de la iglesia. Pero los apóstoles, en todo su caminar, todas esas señales que el Señor Jesús les dijo que iba a hacer, las hicieron. La falta de esas señales y los milagros no vienen de parte de Dios, hermanos, sino de la falta de fe de los cristianos.
Si tú no tienes fe, nada puede suceder, porque Él tiene que estar presente allí contigo. Vamos a leer este versículo bíblico ahorita de Primera de Corintios 2, del 1 al 5, y pasamos a la segunda parte de la clase. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, aquí es Pablo el que está escribiéndoles, está hablándoles a los corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo les hablaba Pablo, hermanos? No se fijen en mí, síganlo a él. No se fijen en mí, les decía, síganlo a él. Eso es lo que les decía Pablo en otras palabras, hermanos. No miren lo que yo puedo expresar, cómo yo me puedo expresar. Fíjense en lo que les hablo de él, en lo que les digo de él. Él es el todo. Él es todo, todo, todo en esta vida. El apóstol Pablo les recuerda a sus hermanos cómo fue su llegada a ellos y su difícil ministerio en esta ciudad, en Corinto. Porque esta ciudad de Corinto, hermano, era una ciudad idólatra, era pagana y reinaba en esta ciudad griega todo tipo de idolatrías y de paganismo. Ellos estaban inmersos en eso. Me gustaría que, para que veamos de dónde viene Pablo, hermanos, me gustaría que leyéramos Hechos 9:5. Hechos 9:5. Para que entendamos quién era Pablo. Hechos 9:5. Se lo voy a leer de Hechos 9 desde el principio para que tengamos un mejor conocimiento. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese era Saulo, hermanos. Ese era Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Era perseguidor de los cristianos hasta el momento que Jesús se le apareció en el camino de Damasco, como dice su palabra, y lo llamó a ser un predicador del evangelio de los gentiles. Ese era Saulo, hermanos. Desde el momento de su llamamiento, se le dijo que enfrentaría serias, muy difíciles dificultades en el cumplimiento de su ministerio. Para eso me gustaría que viéramos Hechos 9. Hechos 9, 16. Pero se lo voy a leer desde Hechos 9, 10. Desde Hechos 9, 10 voy a empezar a leer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto le estaba respondiendo Ananías a nuestro Señor. Pero miren lo que le responde nuestro Señor, hermanos. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde el principio, hermanos, desde el principio Jesús le dijo que él iba a ser un instrumento para que enseñara su evangelio, pero que le iba a enseñar. Jesús le iba a enseñar cuánto tenía que padecer él por el cumplimiento del ministerio de Jesús. Después de que se presentó a los hermanos en distintas iglesias, Pablo empezó a hacer uso de sus conocimientos previos, como él era muy estudiado, transformando la proclamación de la nueva fe que Dios le había dado. El hermano Bernabé le ayudó en las iglesias de Judea para realizar el primer viaje misionero por las islas del Mediterráneo y los países del sur de Asia. En su segundo viaje no pudo asistir Bernabé con él, pero lo acompañó Silas y otros. Realizó su segundo viaje por las tierras y las regiones al norte de Asia Menor y luego Macedonia y Grecia. Todo esto lo podemos leer en Hechos 15, 16, donde dice, Hechos 15, 36, donde dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Ellos visitaron nuevamente a cada uno de los hermanos para ver cómo estaban. Dice el libro, cuando se disponía a bajar a Bitinia, al norte, el Espíritu Santo lo envió a Europa, entrando por Filipos tras evangelizar Macedonia. Pero si nos concentramos en este versículo de 1 Corintios 2, del 1 al 2, el apóstol les recuerda a los hermanos cómo fue su llegada a ellos y el difícil ministerio por lo idólatra y lo pagano que era la ciudad de Corinto. Pablo quería dejar claras dos cosas cuando les leo nuevamente 1 Corintios 2 del 1 al 2 para que lo entendamos mejor. Él les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso les dijo él. Él La deja muy en importancia, claro. Mario, la importancia de, vos dijiste recién que Pablo era alguien bien estudiado. Amén. Pablo era Dios lo utiliza porque de los apóstoles era el más estudiado. Pablo era una eminencia en el Antiguo Testamento, era abogado, tenía doble ciudadanía, tenía todo el estudio. Pero miren lo que dice, pues me propuse no saber nada. O sea, no utilicé nada de mi sabiduría, sino solo de Jesucristo. Y hoy, yo te digo, yo he estado en reuniones en donde los líderes de algunas iglesias dicen, tenemos que ser claros, que la iglesia, la Biblia tiene errores, te lo dicen así en la cara. ¿Cómo tiene errores? No me digas que tiene errores, sábelo todo. Entonces decimos, Dios tiene errores, pero yo, que ahora tengo Google y que puedo ver si una historia pasó en el 394 a.C. o el 393, comparándolo con 200 escritores, voy a decir, ay no, miren cómo la Biblia hace un error histórico. Entonces eso desecha que la palabra de Dios es perfecta. Eso es una abominación. Tenemos que siempre decir como Pablo, hermanos, me propuse no saber nada de todo lo que yo sabía, que todo lo que sé humanamente en el ámbito espiritual es demoníaco, para predicar solo a Jesucristo crucificado a través del Espíritu Santo. Amén. Amén, así es, pastor. Él con su humildad dice, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Él es el todo. Él es el todo y yo no soy nadie. Mi preparación aquí en este mundo no vale nada. Si no lo tengo a él, yo no tengo nada. Él de eso le da a entender en otras palabras. La elocuencia no salva a nadie, hermanos. La elocuencia no salva a nadie. El ser muy estudiado, el poder hablar ante miles de personas sin titubear, eso no salva a nadie. El único que salva es nuestro Señor Jesús. Él y solo Él. Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que estando a la diestra de Dios Padre puede estar allí intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Pablo les recuerda que no trató de impresionarlos con vanas palabras, ni con palabrerías, como era la costumbre de muchos maestros ambulantes que deleitaban al público con sus elocuentes discursos.
Mire cómo dice aquel libro. Pablo no trató de impresionarlos con vanas palabras, como era la costumbre de muchos maestros ambulantes que deleitaban al público con sus elocuentes discursos. Lo mismo que está sucediendo hoy, hermanos. Lo mismo que está sucediendo hoy. Si usted entra a diferentes lugares en el internet, usted escucha muchas personas que hasta lo duermen con tanta palabrería, pero no se concentran en Jesús. No se concentran en Jesús, hermano. No se concentran en el Salvador. No se concentran en el perfecto. Todo es, seamos grandes, tengamos todo, somos hijos del rey y merecemos todo lo mejor. No es así, no es así, hermanos. Tenemos que hablar de Él y solo de Él. Enfocarnos solo en Él. No mirar a la derecha ni a la izquierda. Estar siempre con los ojos en Él, hermanos. Pero carecían de la unción del Espíritu de Dios. Así dice el libro. Muchos predicadores que deleitaban al público con tanta palabrería, pero carecen de la unción del Espíritu de Dios. No tienen nada. ¿Cómo le llama nuestro Señor? Tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Se ven bonitos por fuera, pero por dentro, ¿qué tienen, hermanos? Pudrición. Pudrición. Sepulcros blanqueados. Así le llama nuestro Señor Jesús. Dice el libro, 2 clases de oradores traficaban por esos lugares. Los filósofos griegos que abundaban en razonamientos humanos e ideas inquietantes, pero siempre dejaban a la gente en la misma miseria y confusión en que la encontraban. Otros palabreros eran los maestros judaizantes, los cuales andaban enseñando un evangelio mezclado con doctrinas hebreas. Dos clases de predicadores, digámoslo así. Unos que endulzaban todo, que cambiaban todo con tal de llamar la atención, de impresionar a las personas, pero no enseñaban nada de salvación. Y el otro tipo de predicador, un evangelio mezclado, dice, un evangelio mezclado con doctrinas hebreas. Esos evangelios pueden estar mezclados con cualquier otra cosa que no enseñan la palabra del Señor, que no enseñan al perfecto. Enseñan cualquier otra cosa, pero no al perfecto. Estos imponían normas y mandamientos basados en tradiciones y falsas interpretaciones de las escrituras, dice. Como está sucediendo hoy, hermanos. Como está sucediendo hoy. Los tiempos no cambian. Imponían normas y mandamientos basados en tradiciones y falsas interpretaciones de las escrituras. Si la mujer viene con vestido corto, con aretes, no entra a la iglesia. La mujer tiene que venir tapada hasta las rodillas, tapado el pelo, tapado el cuello, manga larga, completamente cubierta. ¿Y su corazón cómo está, hermano? ¿Y su corazón cómo está? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a su corazón, hermano? ¿Alguien? ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a su corazón? ¿Dónde está
Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Faltaba la hermanita Clara. Amén, amén. Gracias, hermana. Así es. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y de dónde, hermana, la vida, hermanos? ¿De dónde, hermana, la vida? Del corazón. Imponían normas y mandamientos basados en tradiciones falsas tradiciones, interpretaciones de las escrituras y engañaban a muchos, como está sucediendo hoy, hermanos, como está sucediendo hasta la fecha de hoy día. Y todos dicen amén. Aquí está la canastita, llenen la canastita. Amén, amén, dicen todos los cabritos y corren a llenar la canastita. Hermanos, hay muchos engañadores desde aquellos tiempos. Desde aquellos tiempos hay muchos engañadores, hermanos. Y los tiempos no cambian, siguen con eso. Dice el libro, Pablo les demostró que la sabiduría humana y los mandamientos de hombres no pueden salvar ni edificar a nadie. La sabiduría humana y los mandamientos de hombres no pueden salvar ni edificar a nadie. ¿Quién es el único que salva, hermanos? Jesús. Jesús es el único que salva, el único que perdona, el único que da vida eterna y vida en abundancia, hermanos. Él es el único. Pablo quería dejar muy en claro eso, hermanos. Muy en claro. Para que vuestra fe, dice Primera de Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría nunca puede estar fundada en un hombre, hermanos. Solo en Dios. Solo Él y solo Él. La base de la salvación es Jesucristo crucificado. El evangelio que Pablo anunciaba estaba fundado en la obra salvadora que Jesús realizó por el sacrificio de su propia vida en la cruz del Calvario. Esa es la fundamento de la salvación que Pablo predicaba. La salvación solo puede dar el crucificado, nuestro Señor Jesús. Él se sacrificó por cada uno de nosotros, hermanos, dando su propia vida allí en esa cruz del Calvario. Por eso no me canso de decirles a cada minuto, a cada segundo, gracias, Señor Jesús. Gracias por haberte entregado por amor a nosotros. Gracias por haberte obedecido a Padre. Gracias, Señor Jesús, porque aunque yo no lo valga, tú tienes misericordia a este pecador, hijo. Gracias, Señor. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan
esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por su palabra. La gente se preguntaba, dice, ¿cómo puede salvar a alguien uno que fue clavado en una cruz de malhechores? Pero como él mismo agrega, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo no solo creía que Jesús es suficiente para la salvación del pecador, sino que también lo demostraba. Cuando dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no decía, yo soy estudiado, yo tengo tantos grados de estudio. Él decía, me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino solo a Cristo y a este crucificado. Nuestra confianza para la proclamación del mensaje de Dios y la salvación de las almas debe estar fija solamente en el poder de Jesucristo. Así tiene que estar nuestra confianza. Así tiene que estar uno enfocado con los ojos solo en el mensaje de Dios y la salvación de las almas solo por medio del poder de Jesucristo. Pablo les dice aquí en Primera de Corintios 2, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque allí en esta ciudad de Corinto sufrían una enorme persecución, hermanos. Una enorme persecución se levantó contra Pablo y los que recién eran convertidos a nuestro Señor. Por eso él les escribe así. Él les dice así de esa manera. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo más lo necesitaba, el Señor empezó a dar demostraciones del Espíritu y de poder. El Señor obró maravillas en Corintios, sanando enfermos, echando fuera demonios
convirtiendo corazones y llenando con su poder a los creyentes. Dice el libro: la iglesia de Corinto llegó a ser el modelo para todas las congregaciones del mundo del Mediterráneo. Es cierto que hubo anomalías que rectificar, problemas de autoridad, de inmoralidad, de idolatría, de culto y servicio y de la administración de los dones. Pero era la iglesia más fuerte y dinámica de la región, la iglesia de Corinto. Es claro que una comunidad cristiana viva y numerosa puede manifestarse en muchos elementos, buenos y malos, pero la satisfacción de este evangelizador ejemplar de Pablo era que la fe de los corintios no había sido fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso se lo dice Pablo en 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El libro hace una pregunta. ¿Sería saludable que nos preguntáramos a nosotros mismos en qué o en quién está fundada nuestra fe? Si fuimos atraídos por la elocuencia de un predicador, por la sabiduría de un hombre o por los ofrecimientos de personas que solo querían impresionarnos. Es tiempo de que despertemos, dice el libro. Se lo leo nuevamente. Sería saludable que nos preguntáramos a nosotros mismos en qué o en quién está fundada nuestra fe. Digámoslo así. ¿Por qué va usted a la iglesia? ¿Para impresionar? ¿Por qué viste la iglesia? ¿Porque siente que es un bonito club social? ¿Por qué viste la iglesia? ¿Por quedar bien con alguien? Esas son las preguntas que dice acá que se pueden hacer. Si fuimos atraídos por la elocuencia de un predicador, dice, o por la sabiduría de un hombre, o por los ofrecimientos de personas que solo querían impresionarnos. Es tiempo de que despertemos. Wow. Esa pregunta que hace al final, hermanos. Es tiempo de que despertemos. Las personas que solo llegan por impresionar son como el agua del río, hermanos. Corren. Dice el libro, cuando las pruebas y persecuciones llegan, los únicos que resisten con los creyentes en el Cristo crucificado.
Cuando las pruebas y las persecuciones llegan, los únicos que resisten son los creyentes en el Cristo crucificado. Y yo digo amén, hermanos. Yo digo amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Por el Cristo crucificado, el Cristo resucitado y que se manifiesta hoy con poder y gloria. Si estamos esforzándonos por ganar a otros para el Señor, traigámoslos a un conocimiento personal y pleno en la obra salvadora de Cristo. Tenemos que decirles la verdad, no como muchas personas que dicen, venga a Cristo y sus problemas serán resueltos. Venga a la iglesia y ya nada malo le pasará. Eso no dice nuestro Señor, hermanos. Tenemos que ser reales, que hablarles con la verdad. Venga a la iglesia, busca a Cristo y sus problemas allí estarán. Pero la paz y la tranquilidad solo la da nuestro Señor. Esa paz y tranquilidad que el mundo no da, que el mundo usted jamás le encontrará, hermanos, solo lo da nuestro Señor. Marita, ¿puedo participar? Amén. Adelante, hermanita. Adelante, adelante. El punto que estaba diciendo usted anteriormente es bien importante. Yo creo que los que estamos aquí o los que no sé quién más está agregado, yo solo veo a 5, pero en sí la iglesia de nosotros donde nos congregamos, sé que estamos caminando y nos estamos alimentando, ¿verdad? Con palabra. Y lo que usted hablaba del punto de que, ¿cuál es el objetivo de nosotros ir a congregarnos? Y creo que son procesos porque cuando uno empieza a ir a la iglesia y depende cómo uno vaya el crecimiento y vaya dando pasos, ¿verdad? Sabemos que ya nosotros, creo que los que estamos aquí, nosotros ya vamos a la iglesia porque primero por obediencia, segundo porque sabemos que es un llamado, es una reunión con Jesús, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un deleite y una delicia para nosotros. Ya no vamos por el vestido que nos ponemos, por ver si vamos a tomar café con pan, por ir a criticar a otro, sino que vamos porque en la unión de la hermandad, el Señor dijo que hay algo hermoso, ¿verdad? Y además que todos los que estamos yendo sabemos que vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo y para nosotros eso de ir a congregarnos extra de la palabra que trae el que en ese momento va a predicar, que siempre es una enseñanza cada domingo, pero además de eso sabemos que estamos en un reino al cual somos miembros ya nosotros de ese reino, ¿no? Y nos vamos a deleitar. Los domingos cuando nos reunimos es el propósito de primero obediencia, segundo que somos parte de un reino como el cuerpo del Señor, ¿verdad? La cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo y vamos a deleitarlos y además alabarle con nuestras alabanzas, con nuestra acción, nuestra actitud. Entonces, yo me hacía la pregunta, ¿a qué vamos nosotros? Yo creo que todos ustedes piensan, creo igual a mí, ¿no? Que ya nosotros somos parte de ese cuerpo y vamos a adorarle al Señor. De paso, nos alimentamos con su palabra, a tener una comunión entre hermanos, que es otra parte de la obediencia del Señor, y a darle la gloria y honra al Señor. Amén, así. Amén.
Así es. Ujú. La misma palabra dice, el amor entre hermanos, el amor entre hermanos. Eso es muy importante, muy, muy importante para una sana congregación entre hermanos. Así tiene que ser. Estar presentes, unánimes, todos juntos en adoración, en Sí. armonía. Otra cosa, le voy a quitar más tiempo, pues como Adelante. es parte de enseñanza, ¿verdad? El otro punto que acabas de decir es que cuando nosotros presentamos un evangelio, eso es hermoso cuando ya entendemos de que todas las bendiciones y el beneficio que nos trae, ¿verdad? Pero también, como usted decía, los problemas van a estar ahí, no van a cambiar porque estamos en este mundo caído y nos van a venir. Está en la palabra, ¿va? Que las cosas nos van a pasar igual a los del mundo. La cosa es con quién nosotros estamos y en quién hemos creído, ¿verdad? Para apoyarnos en eso. Sabemos que, miren, yo un día meditaba realmente ser seguidor del Señor, como el Señor dijo, esto es de valientes, porque dice que el valiente arrebata el reino de los cielos. Y claro, la valentía viene de Él, ¿verdad? De su fortaleza en la palabra. Nosotros no somos, humanamente somos débiles, pero la convicción aún dice que viene de Él, ¿verdad? Todos los beneficios que podamos vernos en nosotros mismos, que estamos creciendo, sabemos de que la fortaleza, el deseo de seguir, aunque vienen golpes, estamos como atropellados, maltratados, tal vez no físicamente, pero ustedes saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? De que cuando ya nosotros estamos en este caminar, hay cosas espirituales más allá de lo físico y, y seguimos adelante y aún estamos parados porque el mismo Dios nos sostiene con sus promesas y la convicción que tenemos es porque Él mismo nos la pone, porque dice que todo viene de Él, el querer y el hacer, ¿verdad? Así es que eso es un bonito punto que acaba de hablar Marito, que no estamos no estamos en una burbuja porque somos cristianos y esa es una gran verdad que cuando uno, como usted dice, vamos a invitar a alguien, no le vamos a decir, mira, desde que entré a la iglesia, adiós dolores, adiós enfermedades. Todo va a ser igual, a excepción de que nosotros tenemos en quién irnos a refugiar, ¿verdad? Y el mundo no lo tiene. Amén, ¿Verdad? así es. Así es que eso quería compartir. Así es, hermano. Amén. Gracias, gracias por su contribución. El mismo Jesús, hermano, el mismo Jesús en su palabra dice, no te pido, así le dice a su padre, no te pido que lo saques de este mundo, sino que que los ayudes en este mundo. Porque las pruebas, las acechanzas, todo, aquí están, hermanos. Aquí están. Todo depende de nuestro Dios, de la fortaleza que Él nos dé para poder sobrellevar cada una de las pruebas que este mundo nos presenta. Por eso yo no me canso todos los días. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Misericordia, Padre. Misericordia, Señor. No me des más de lo que yo no pueda sostener. Porque uno es carne, uno es débil y solo Él es el que lo puede a uno sostener, hermanos. Por eso imploremos a Él su misericordia, imploremos de su sabiduría, que Él nos la dará. Les voy a leer el último de acá del libro y dice así: la resurrección de Jesucristo y sus apariciones a los primeros creyentes fueron los campanazos de partida para la iglesia cristiana. La resurrección de Jesucristo y las apariciones a los primeros creyentes.
Esa es la base de nuestra fe cristiana, hermanos. Una noche el Señor se reunió con los discípulos cuando estos se disponían a comer. Cenó con ellos y después de reprocharles el no haber entendido las profecías ni los anuncios que Él les había dado. El Señor, antes de que Él partiera, Él les decía a sus discípulos: he de padecer esto, esto y esto. Esto tendrá que suceder. Es necesario que yo parta de este mundo. Él se los decía, hermanos, pero él no lo entendía. Ellos no lo entendían, hermanos. Ellos no creían en eso. Y todavía, aún cuando él partió, cuando él se les presentó, por su incredulidad, ellos no creían todavía. Y él se los reprocha. Él se los dice. El Señor, después de reprocharles el no haber entendido las profecías ni los anuncios que Él les había dado acerca de su resurrección, procedió a darles la gran comisión. La gran comisión: salgan por el mundo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Los hizo responsables de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si ustedes se acuerdan ayer de lo que hablábamos de las atalayas, hermanos, Él les dice: ustedes son las atalayas de este mundo. Vayan y anuncien las buenas nuevas a este mundo. Vayan y dígales qué es lo que va a suceder si no se arrepienten. Salgan a todo el mundo y a toda criatura hablen. Prediquen el evangelio de Jesús. Pero también les dio autoridad de garantizar que todo el que creyera en Cristo y mostrara obediencia, no solo en el bautismo en agua, sino en todo lo que la palabra manda, sería salvo. Eso les dice él también. Todo creyente que mostrare obediencia, que no solo se bautizara en agua, sino que también hiciera lo que la palabra manda, sería salvo. Pero también declaró que los incrédulos serán condenados. Los incrédulos serán condenados. Y también habló de las atalayas, que si usted, sabiendo la verdad y no la habla, será demandado a usted. ¿Por qué el impío y por qué el justo no fueron salvos? Como el Señor sabe que los corazones son duros para creer y están dominados por el sufrimiento, las enfermedades y la influencia del enemigo, otorgó a los evangelizadores de todos los tiempos poder de lo alto para apoyar su ministerio con señales y milagros, dice. El Señor sabe que somos corazones duros, hermanos. Él sabe que somos corazones duros y que hay muchas personas que dicen: si no veo, no creo. Entonces, por eso el Señor permitió que todo se vieran señales y milagros en el proceso de evangelización.
Nosotros sabemos por las Escrituras y por nuestra experiencia personal que la era de los milagros no ha pasado. El Señor está obrando hoy con poder y trayendo grandes multitudes a su redil. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los que creen no estén fundados en la sabiduría de los hombres. Dice su palabra: andad con temblor y temor. El que se crea sabio, que no sea sabio en su sabiduría, en su propia sabiduría. Los corazones son débiles, hermanos, y cualquiera que se crea que es sabio, cualquiera que se crea que es inteligente, su corazón lo puede engañar. No hay que estar fundados en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Cristo crucificado, resucitado, glorificado, y que un día vendrá por su iglesia. Esa es la fe que tenemos que tener. Esa es la esperanza que tenemos que tener todos, hermanos. Que un día Él regresará a este mundo. Que un día Él vendrá y vendrá por todos y cada uno de nosotros, por su iglesia, por los que creen, por los que los anhelan. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tienes misericordia en nosotros, Señor. Gracias por una noche más, poder estar aquí compartiendo con mis hermanos, Padre. Gracias por permitirnos poder hablar de ti, Señor. Porque aunque no lo valga, Señor Dios, tú eres santo, justo y benevolente, Padre Santo. Por eso te imploro el perdón de mis pecados, Señor. Imploro el perdón de mis iniquidades, de mis faltas. Perdona todo lo malo que soy, Señor. Pero también te agradezco, Padre Santo, porque no me pagas conforme a mis iniquidades, Señor. Te agradezco, Señor, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia, Padre. Gracias, majestuoso Dios. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar acá una noche más. Gracias, pastor, por la oportunidad. Hasta aquí ha llegado mi Amén. parte. Gracias, Amén, Mario. amén. Hermoso el tema. Estuve, mientras, siempre que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla una y otra vez, y eso es lo maravilloso de la palabra, ¿no? Que nosotros nunca podemos decir, oh, yo me lo sé todo. Entonces Pablo decía, fíjense, decía, vine a vosotros despojándome de todo lo que sé para solamente predicarles a Cristo. Pero fíjense cómo el libro nos va mostrando. Primero vimos el tema de cómo evangelizar a los idólatras, a los que creen en sus propias fuerzas, o a los que creen que la salvación es por obras. Bueno, principalmente el pueblo judío tenía más obras que no sé qué. Y eso lo que traslada después la religión católica, ¿no? Agarra todo el judaísmo y lo convierte a una religión, todo a través de las obras. Entonces el libro nos fue llevando cómo evangelizar a esa clase de personas. Después se mueve el libro a Corintios, cómo evangelizar con señales y prodigios. ¿Por qué? Porque los griegos siempre estaban con eso. Y nosotros, fíjense, Sócrates, 400 años antes de Cristo, y era todo el mundo griego, ahí en Corintio todos se dedicaban a la filosofía
y estaban en las plazas públicas y tenían sus discípulos y buscando el bien, buscando la libertad del alma, pero a través de la filosofía. Entonces Sócrates dice una frase que siempre se dice: solo sé que no sé nada. Y Pablo dice, me propuse no saber nada, solamente de Cristo. O sea, la sabiduría siempre está tan cerquita, pero nunca puede llegar. Yo les he dicho en alguna oportunidad de que Spurgeon tiene una prédica tan maravillosa sobre este tema, sobre la sabiduría humana. Pero ¿qué es lo que sucede? Al oído nos encanta. Al oído nos encanta la filosofía. Si usted lee libros de filosofía, los filósofos eran unos pensadores brillantes. Uno se enamora de eso, de esa elocuencia, de esa inteligencia, de esa manera de escribir. Todo eso, para el espíritu, es diabólico. Es ahí cuando Cristo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es ahí cuando se aplica. Ahora, ¿qué hace la religión? Agarra toda esa filosofía, la ama, la abraza y la mete adentro de sus iglesias porque llena los oídos. Es como yo siempre les sé decir en una comparación, trayéndolo a lo político. No existe más elocuencia, mejor forma de hablar que cualquier presidente que sea de izquierda. Son los más elocuentes. Y es una filosofía linda. Lo que pasa es que después no lo cumplen. Después te enterás que son ellos supermillonarios, que son todos sus hijos supermillonarios, que son toda su parentela supermillonario y ellos hablan de la pobreza. Pero su elocuencia en el hablar atrae a multitudes. Eso mismo pasa dentro de las iglesias. Eso mismo pasa dentro de las iglesias. Cuando los filósofos iban, llenaban de gente. Y fíjense cómo el diablo nos va robando cosas. Cuando uno dice atalaya, ¿en qué piensan ustedes? Atalaya. Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. ¿Cómo nos roba el diablo algo tan importante? Porque la revista de los testigos de Jehová se llama el Atalaya. Y los testigos de Jehová son los mayores evangelizadores de la tierra. En todas las casas meten una atalaya. Entonces, cuando una persona que puede conectarse un minuto a la red social y escucha que Mario está diciendo, tenemos que ser una atalaya, este es testigo de Jehová, y lo cambia. Cambiemos de canal. Porque el enemigo nos robó el conocimiento de la Biblia. El atalaya está continuamente en la Biblia, nos llama, Dios puso atalayas continuamente. El hombre que está sobre la piedra cuidando. El hombre que está en el mirador viendo si viene el enemigo, ese es el atalaya. Que no tendrá descanso jamás porque su pueblo está durmiendo. Es como cuando usted es papá por primera vez y no podés dormir porque ver si la bebé está respirando. A ver si la bebé se despertó. Y te despertás a la noche y la tocás a ver si está fría, si está caliente. ¿Verdad? ¿No les pasó eso con sus hijos? Y respira y no se tapó la boquita. Bueno, el atalaya tiene que hacer eso en el ámbito espiritual. Y el enemigo se encargó de que una secta nos robara eso. Y que tengamos que explicar qué es una atalaya. Y por último, de mi parte, lo que quería decir, gracias Mario, es que el Señor nos mandó a hacer la gran comisión. Y los apóstoles modernos también hacen la gran comisión. Una gran comisión monetaria. El enemigo nos roba todo lo que es bíblico. Todo lo que es bíblico. Por eso en el año de la palabra tenemos que romper con todo esto. Sí, hermano Ilvea. Nos pasa a nosotros cuando andamos evangelizando
y lo primero que nos dicen, ustedes son testigos de Jehová, y a veces nos rechazan porque creen que somos testigos de Jehová y no dejan que les evangelicemos. ¿Sí? Así es. Porque los testigos de Jehová y los mormones son los que más evangelizan. Entonces, son dos cosas. O sos testigo de Jehová o sos mormón. Si es un joven que anda predicando, ¿qué dicen? ¿Quién es? Si son dos jóvenes que andan llegando casa por casa, ¿quiénes son? Los mormones. ¿Los jóvenes cristianos no evangelizan? Si usted ve 2 jóvenes o 3 jóvenes casa por casa golpeando, usted sepa bien claro que son mormones. Entonces, realmente, todas esas cosas nos las va robando el enemigo. Entonces, nosotros vamos predicando o poniendo el arado en una tierra que está realmente súper dura. Yo les decía hace poquito que la iglesia está dentro de los, digamos, si le preguntan a la gente, hacen una encuesta, ¿usted confía en la iglesia? Está en el nivel más bajo de la historia, el 20%. 2 de cada 10 dicen que la iglesia es confiable. 2 de cada 10. Ahora si pregunta, cambiamos la pregunta, ¿usted es cristiano? 9 de cada 10 dice ser cristiano. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué clase de cristianos sin iglesia? ¿Qué clase de iglesia sin cristianos? Por eso la tierra está tan dura para pasar el arado. Y por eso el año de la palabra que se nos va, estamos en marzo ya. No lo tenemos que desperdiciar, aunque seamos poquitos los que estamos conectados. Nosotros no nos tenemos que desmotivar. Tenemos que participar, sacarnos las dudas y Dios hará el resto. No nos cansemos, somos atalayas. No nos cansemos. No tendrá descanso jamás hasta que Dios vuelva. Ese es el llamado. Ese es el cambio que hizo Dios en nuestras vidas. No tendrá descanso jamás el atalaya, porque los que están durmiendo dentro de las murallas son sus hijos, es su familia, y usted tiene que hacer guardia sobre ellos. Gracias, Mario, y gracias, hermano. No sé si alguien más quiere decir algo. Solo le quería decir de que nosotros con Claudia vamos a ir el lunes a evangelizar allá por el área de la iglesia. Si alguien está interesado de acompañar, yo sé que todos trabajan, pero nosotros como tenemos descanso ese día, pues vamos a ir con el hermano Emérita también. Así es que a poner en práctica lo que aprendemos, ¿verdad? Ahí en la esquina de la iglesia está el mercado latino donde hicimos esa vez la evangelización, que para mí es mejor ese lugar que el Home Depot. Sí. Porque en ese lugar, sí, en ese mercado hispano, es algo impresionante. Parece realmente una ciudad hispana. Ahí hay gente continuamente. Sí, y también nosotros iríamos lunes, pero lo ideal, si quieren como iglesia, podemos ponernos de acuerdo en un día de ir un sábado, que los sábados generalmente los demás tienen descanso y hay más gente porque también la gente sale a lavar, a comprar, pero nosotros vamos a ir en nombre del Señor el lunes porque tenemos esos días que Dios nos ha permitido descanso. Así es que solo les quería reportar eso. Yo creo que Caballeros tiene organizado 2 días para ir, que les iba a comentar a damas para participar juntos, pero yo no me los recuerdo en este momento esa organización que había hecho Caballeros. La próxima clase le toca a Ilvea. Milton sabe del día. Él me dijo que tenían el día fechado con hermano Sender cuando van a evangelizar los caballeros.
Sí, todos lo sabemos, pero yo no lo tengo acá conmigo. Ok. El próximo tema es la evangelización de los que sostienen otras creencias, ¿ves? Primero Ujú. fue la evangelización de los que confían en las obras. Segundo fue la evangelización viendo las señales que Dios nos da y los milagros. Y ahora viene la evangelización a los paganos, a los impíos, a los que no confían en nada. No, yo soy ateo. Las tres maneras de evangelizar. Amén. Gracias, Mario. Gracias, hermanos. Gracias, buenas noches. Amén. Buenas noches, gracias, hermano Mario. Mario. Buenas noches, pastora. Buenas noches a todos. Gracias, Bendiciones, hermano. Gerardo. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones, hermana Amén. Kelly. Bendiciones, Amén. Juan. Bendiciones, mis papás. Gracias. Mi papá se rompió la cámara